Otra vez lo hizo. Tadej Pogačar vuelve a conquistar el Tour de Francia y una vez más deja al mundo del ciclismo preguntándose si estamos presenciando algo que solamente ocurre una vez en la historia. Porque cada año parece que el esloveno llega con un nuevo desafío, una nueva meta y una nueva manera de sorprender al mundo. Sus rivales entrenan durante meses buscando la fórmula para derrotarlo. Los equipos analizan cada detalle de sus carreras, estudian sus ataques, sus movimientos y sus estrategias. Pero cuando llega el momento de la verdad, sucede algo que comienza a convertirse en una costumbre. Pogačar encuentra la manera de ganar, y no solamente gana, domina. Ataca cuando todavía faltan kilómetros para la meta, rompe carreras desde lejos, derrota a especialistas, se enfrenta a los mejores escaladores del mundo y después compite contra los mejores clasicómanos en carreras completamente diferentes. Es un ciclista capaz de ganar una carrera de 3 semanas como el Tour de Francia, pero también de conquistar monumentos históricos de un día. Puede competir contra especialistas de la montaña, contra velocistas, contra corredores explosivos y contra auténticos especialistas de las clásicas. Y contra todos encuentra una respuesta, porque lo impresionante de Tadej no es solamente la cantidad de victorias que acumula, es la sensación que transmite, la sensación de que cada vez que aparece en una línea de salida algo histórico podría ocurrir. Estamos hablando de un corredor que antes de cumplir los 30 años ya ha construido un palmarés que muchos ciclistas necesitarían toda una carrera para conseguir. Pero lo más sorprendente es que parece que todavía no hemos visto su mejor versión. Su historia apenas está escribiendo nuevos capítulos. Una historia que comenzó muy lejos de los grandes escenarios del ciclismo mundial. Comenzó en un pequeño país europeo que nunca había tenido una tradición comparable con potencias como Francia, Italia, Bélgica o España. Comenzó en Eslovenia y ahí apareció un joven que cambiaría para siempre la historia del ciclismo. Esta es la historia de Tadej Pogačar, el fenómeno que está reescribiendo los límites de este deporte. Pogačar nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda, Eslovenia, y desde muy joven encontró en la bicicleta algo más que un simple deporte. Encontró una forma de competir, una forma de demostrar que podía superar límites. Durante sus primeros años como ciclista no era una estrella mundial ni un fenómeno reconocido. Era simplemente un joven talentoso esloveno intentando abrirse camino en un deporte extremadamente competitivo. Pero había algo que llamaba la atención de quienes lo observaban. No era solamente su capacidad física, era su inteligencia sobre la bicicleta, porque muchos corredores tienen fuerza, muchos tienen resistencia, pero los grandes campeones tienen algo diferente. Y Pogačar comenzó a demostrar esa cualidad desde muy joven. En 2016 comenzó su carrera dentro de los equipos semiprofesionales de Eslovenia. Un año después llegó al equipo rojo, donde empezó a competir en eventos de mayor nivel, y en 2017 participó en el Tour de Eslovenia, una de las carreras más importantes de su país. Ahí tuvo su primer contacto contra corredores experimentados y reconocidos internacionalmente. Todavía era un desconocido para la mayoría de aficionados, pero su rendimiento empezó a llamar la atención. En 2018 dio el siguiente paso. Terminó cuarto en el Tour de Eslovenia, solamente detrás de corredores con una trayectoria enorme como Rigoberto Urán y su compatriota Primož Roglič. Pero ese año sería el verdadero aviso al mundo. Primero, ganó la Carrera de la Paz en República Checa y después conquistó el Tour del Porvenir, una competencia que históricamente ha servido como escaparate para las futuras estrellas del ciclismo. Muchos grandes campeones pasaron por esa carrera antes de convertirse en leyendas y Pogačar acababa de mandar un mensaje. El futuro estaba llegando. Sus actuaciones convencieron al UAE Team Emirates, que decidió apostar por él y darle la oportunidad de competir en el máximo nivel profesional. Pero lo que nadie imaginaba era que la espera para verlo brillar sería prácticamente inexistente. La temporada 2019 fue el momento en el que Tadej dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su llegada al UAE significaba competir contra los mejores ciclistas del mundo, y lejos de sentirse intimidado, empezó a ganar. Su primera gran victoria llegó a la Vuelta al Algarve, pero aquello solamente era el comienzo. Poco después conquistó el Tour de California, una carrera importante dentro del calendario internacional. Ahí ganó la etapa reina y terminó llevándose la clasificación general, superando a corredores que también serían grandes protagonistas del ciclismo mundial. Pero el verdadero momento que cambió la percepción sobre él llegó en la Vuelta a España de 2019. Con apenas 20 años, Pogačar se enfrentaba a corredores mucho más experimentados. Durante la carrera tuvo momentos complicados. La montaña comenzó a cambiar la clasificación y ciclistas como Nairo Quintana y Miguel Ángel López empezaron a recuperar tiempo. Por momentos parecía que el joven esloveno estaba perdiendo la oportunidad de subirse al podio, pero entonces apareció una característica que definiría toda su carrera.
la valentía. En una de las etapas realizó un ataque espectacular. Se escapó en solitario durante aproximadamente 40 kilómetros. Mientras sus rivales calculaban estrategias, Pogačar decidió apostar todo. Ese ataque le permitió recuperar posiciones y terminar tercero en la clasificación general. Además, ganó el maillot de mejor joven. Con solamente 20 años acababa de subir al podio de una gran vuelta y el mundo del ciclismo comenzaba a entender que no estaban viendo a un corredor normal, estaban viendo a alguien especial. La temporada 2020 sería el punto de inflexión definitivo. Este fue el año que transformó a Tadej Pogačar de joven talento a campeón histórico, porque comenzó la temporada demostrando que estaba listo para competir contra los mejores. Ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y después tuvo buenas actuaciones en otras carreras importantes, pero todo estaba enfocado hacia un solo objetivo: el Tour de Francia. Inicialmente Pogačar no llegaba como el líder absoluto del UAE Team Emirates. La idea era apoyar a Fabio Aru, pero la carrera comenzó a cambiar rápidamente. En la primera semana sufrió un golpe importante al perder tiempo debido a los abanicos. Parecía que sus opciones de pelear por la victoria estaban alejándose, pero los grandes campeones aparecen precisamente cuando las situaciones se complican. Y en la segunda semana ganó 2 etapas de montaña. Primero la Arons, después el Gran Colombier. Poco a poco comenzó a recuperar terreno y antes de la última semana estaba peleando por el título contra su compatriota Primož Roglic. Todo se decidiría en una etapa, la contrarreloj individual hacia la Planche. Roglic parecía tener el Tour controlado, la diferencia era suficiente para pensar que solamente necesitaba completar la etapa. Pero Pogačar protagonizó una de las actuaciones individuales más impresionantes de la historia reciente del ciclismo. No solamente ganó la etapa, destruyó la diferencia, superó todas las expectativas y contra todo pronóstico se convirtió en el líder del Tour de Francia. El 20 de septiembre de 2020, con solamente 21 años, Tadej Pogačar ganó su primer Tour. Se convirtió en el segundo campeón más joven de la historia de la competición y además ganó la clasificación de jóvenes y la montaña. Una hazaña impresionante. Ese día no solamente ganó una carrera, ese día nació una nueva era. Después de aquella victoria histórica en el Tour de Francia del 2020, la gran pregunta era solamente una: ¿Tadej Pogačar podía mantener ese nivel? Porque en el ciclismo existe una diferencia enorme entre sorprender una vez y dominar durante años. Muchos corredores han tenido una temporada extraordinaria. Muchos han conseguido una gran victoria, pero los verdaderos campeones son aquellos capaces de mantenerse en la cima cuando todo el mundo empieza a estudiarlos. Y en 2021, Pogačar demostró que lo ocurrido en 2020 no había sido casualidad, era el inicio de su era. Comenzó la temporada conquistando el UAE Tour, la carrera del equipo que lo había llevado al máximo nivel. Después brilló en la Tirreno Adriático, donde consiguió la clasificación general. También tuvo una actuación destacada en la Vuelta al País Vasco, donde consiguió una victoria de etapa. Pero el gran objetivo seguía siendo el mismo, el Tour de Francia. Tenía que refrendar su título y esta vez no llegaba como una sorpresa. Llegaba como el campeón defensor y todos sabían que él era el hombre a vencer. Todos querían derrotarlo. Pero Pogačar parecía competir con una tranquilidad impresionante. Mientras otros han sentido la presión de defender el título, él parecía disfrutar este desafío y en el Tour de Francia del 2021 volvió a demostrar una superioridad enorme. Ganó 3 etapas, dominó la clasificación general, se llevó nuevamente el maillot amarillo, además conquistó la clasificación de la montaña y la clasificación de jóvenes. Por segundo año consecutivo, París volvió a recibirlo como campeón. Fue un copia y pega del 2020, pero esta victoria tenía un significado diferente. La primera había sido sorpresa, la segunda era una confirmación. Tadej Pogačar no había tenido suerte, era realmente el mejor ciclista del mundo. Después del Tour, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia. Representando a Eslovenia, consiguió la medalla de bronce en la prueba de ruta, y aunque parecía una temporada prácticamente perfecta, todavía quedaba un objetivo más: el Giro de Lombardía. Una de las carreras más prestigiosas del calendario, un monumento del ciclismo, y Pogačar volvió a demostrar que no era solamente un corredor de grandes vueltas. Atacó, se escapó, ganó. Con una victoria consiguió algo que solamente leyendas como Eddy Merckx, Bernard Hinault y Fausto Coppi habían logrado: ganar el Tour de Francia y el Giro de Lombardía en el mismo año. Su nombre empezaba a aparecer junto a los gigantes históricos del ciclismo y apenas tenía 23 años. Para muchos parecía que el dominio de Pogačar acababa de comenzar. La temporada 2022 inició exactamente como se esperaba. Ganó nuevamente el UAE Tour.
Después consiguió algo histórico, fue el primer tricampeón del Tour de Francia en ganar el Strait Bianche, una carrera famosa por sus caminos de tierra y su enorme dificultad. Fue el primer campeón del Tour de Francia en ganar la Strait Bianche, una carrera famosa por sus caminos de tierra y su enorme dificultad. También conquistó por segundo año consecutivo la Tirreno Adriático, pero ese año había una diferencia. Había aparecido un nuevo rival, un corredor que cambiaría completamente la historia reciente del ciclismo, Jonas Vingegaard. El danés del Jumbo-Visma había demostrado ser uno de los pocos capaces de seguir el ritmo de Pogačar en las grandes montañas. Y en el Tour de Francia de 2022 ocurrió algo que muchos pensaban imposible. Pogačar perdió. Durante la carrera, el UAE Team Emirates intentó controlar la competencia, pero el Jumbo-Visma encontró la manera de atacar. Vingegaard mostró una fortaleza impresionante y mientras Pogačar buscaba recuperar terreno, el danés respondía a cada golpe. Por primera vez desde que había llegado al máximo nivel, Pogačar encontró un rival capaz de superar. Terminó segundo en la clasificación general, pero incluso en la derrota dejó una imagen que definiría su carrera, porque nunca dejó de atacar, nunca dejó de intentar y nunca aceptó simplemente perder. Ganó 3 etapas y demostró que la rivalidad estaba apenas comenzando. El ciclismo tenía una nueva gran batalla. Pogačar contra Vingegaard, 2 generaciones, 2 estilos, 2 campeones luchando por escribir su propio capítulo en la historia. Al cerrar esa temporada, Pogačar volvió a demostrar su versatilidad, porque ganó el Gran Premio de Montreal y por segundo año consecutivo conquistó el Giro de Lombardía. Además, terminó nuevamente como número 1 del ranking mundial. Aunque había perdido el Tour, su temporada seguía siendo extraordinaria, porque esa era la nueva realidad de Tadej. Incluso cuando no ganó todo, siguió haciendo historia. La temporada 2023 comenzó con el mismo dominio que ya se había convertido en costumbre. Ganó la clásica Gem Paraíso Interior, después conquistó la Vuelta a Andalucía, más tarde dominó la París-Niza, ganando etapas y la clasificación general. Estaba preparado para pelear por todo, pero el ciclismo también recuerda algo importante: los campeones también son humanos. En abril llegó uno de los momentos más complicados de su carrera. Durante la Lieja-Bastoña-Lieja sufrió una caída que le provocó fracturas en la muñeca izquierda. La lesión puso en duda su participación en el Tour de Francia. Muchos pensaban que llegar en condiciones sería prácticamente imposible. Pero una vez más, Pogačar sorprendió. Regresó y compitió. Y aunque no logró recuperar el trono del Tour, tuvo una actuación impresionante considerando las circunstancias. Terminó nuevamente segundo, detrás de Jonas Vingegaard. Ganó 2 etapas y conquistó nuevamente la clasificación joven. Con 4 victorias en esa clasificación, se convirtió en el corredor con más triunfos de la historia en esa categoría. Pero después del Tour, todavía tenía más capítulos por escribir. En el Mundial del Ciclismo terminó tercero y cerró el año ganando por tercera vez consecutiva el Giro de Lombardía. Una hazaña que solamente Alfredo Binda había conseguido antes. Cada temporada parecía tener un nuevo récord y cada año parecía imposible superar lo anterior, pero Pogačar todavía tenía preparada la mejor temporada de su carrera. Al comenzar 2024, Tadej tomó una decisión que podía cambiar completamente su legado. Intentaría algo que muy pocos corredores habían conseguido: ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en la misma temporada. El famoso doblete, una hazaña que no se lograba desde 1998, cuando Marco Pantani conquistó ambas carreras. La temporada comenzó como era habitual: victoria en la Strait Bianche. Después llegó la Vuelta a Cataluña, donde ganó la clasificación general y 4 etapas. También conquistó la Lieja-Bastoña-Lieja, pero todo estaba diseñado para un objetivo: el Giro. Y Pogačar no solamente lo ganó, lo dominó. En su debut en la carrera italiana conquistó 6 etapas, ganó la clasificación general, también la montaña. Su primera gran vuelta italiana había sido una demostración absoluta, pero todavía faltaba el mayor desafío: el Tour. La presión era enorme, todos querían saber si tenía fuerzas suficientes para ganar 2 grandes vueltas consecutivas y la respuesta fue contundente. Pogačar volvió a dominar, ganó 6 etapas y conquistó nuevamente la clasificación general. Se convirtió en el primer ciclista del siglo XXI en lograr el doblete Giro Tour, el 8º corredor en toda la historia en conseguirlo, una hazaña que parecía pertenecer a otra época. Pero Tadej Pogačar lo había traído de regreso y todavía faltaba algo más: el campeonato mundial. En Zúrich protagonizó una de las actuaciones más impresionantes jamás vistas. Atacó cuando todavía faltaban aproximadamente 100 kilómetros para la meta. Una distancia absurda para muchos corredores, pero no para él. Mantuvo el ritmo y resistió. Terminó convirtiéndose en campeón mundial. Ese año consiguió algo que solamente Eddy Merckx y Stephen Roche habían logrado: ganar Giro, Tour y campeonato mundial en una misma temporada.
Y es que 2024 no fue simplemente una gran temporada, fue una temporada histórica, una de esas que quedan grabadas para siempre. Todos se preguntaban qué seguía, qué podía hacer Tadej Pogačar para superar eso. La respuesta fue seguir ganando. Él ya estaba en la cima y lo que hizo fue mantenerse ahí. En 2025 volvió a conquistar el UAE Tour, después defendió su título en la Strade Bianche. Pero la gran noticia llegó en las clásicas. Pogačar decidió enfrentarse a un nuevo desafío, las carreras de adoquines, un terreno históricamente dominado por corredores más pesados y especialistas como Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Muchos pensaban que un ciclista enfocado en grandes vueltas no podía competir al máximo nivel ahí. Pogačar demostró lo contrario. Ganó el Tour de Flandes. Después participó en París-Roubaix, el famoso infierno del norte, una carrera brutal, llena de adoquines, caídas y desgaste físico. Terminó segundo después de un espectacular duelo contra Mathieu van der Poel. Pero más importante que el resultado fue el mensaje. Pogačar podía competir absolutamente en cualquier escenario. Al parecer, no tenía límites. Después continuó dominando las clásicas de primavera. Ganó la Flecha Valona, defendió su título en Lieja-Bastoña-Lieja y llegó al Tour de Francia nuevamente como el hombre favorito. En la carrera francesa volvió a demostrar su superioridad y ganó 4 etapas, conquistó la clasificación de la montaña y logró su cuarto Tour de Francia. Con esa victoria igualó a Chris Froome con 4 títulos en la historia de la competencia. Una vez más, su nombre se acercaba a los grandes de todos los tiempos. En el campeonato mundial volvió a demostrar una capacidad fuera de lo normal. Ganó nuevamente el mundial de ruta con un ataque lejano, superando a grandes rivales como Remco Evenepoel. Después conquistó el campeonato europeo y cerró el año ganando por 5ª vez consecutivo el Giro de Lombardía. Otra temporada histórica, otra colección de récords, otro capítulo de una carrera que parece no tener final. Y después de una temporada 2025 que parecía imposible de superar, la gran pregunta era una vez más la misma. ¿Qué podía hacer Tadej Pogačar para sorprender al mundo? Porque a estas alturas, cada nueva temporada del esloveno ya no se mide solamente por victorias. Él ya está compitiendo contra la historia. Cada carrera representa una nueva oportunidad de romper límites que durante décadas parecían intocables. Y en 2026 llegó nuevamente el Tour de Francia con una presión diferente. Ya no era solamente el campeón defensor, ya no era solamente el favorito. Ahora era el hombre que buscaba seguir acercándose a los nombres más importantes que alguna vez dominaron las Grand Boucles. El objetivo era claro, seguir construyendo su legado, y como ha ocurrido tantas veces en su carrera, Pogačar no tardó en demostrar que había llegado preparado. Desde las primeras etapas mostró una versión agresiva, dominante y con una enorme confianza. El UAE Team Emirates XRG tomó rápidamente el control de la carrera, dejando claro que no solamente tenían al mejor corredor del mundo, sino también uno de los equipos más fuertes de todo el pelotón. Pogačar comenzó el Tour como él sabe hacerlo, atacando, no esperando ni calculando, atacando, porque esa ha sido una de las grandes diferencias entre él y muchos campeones de otras épocas. Pogačar no corre únicamente para defender una ventaja, corre para ganar. En las primeras etapas empezó a mandar mensaje a sus rivales, demostrando que tenía velocidad en finales explosivos, capacidad para resistir en montaña y una condición física que parecía estar un escalón por encima del resto. En la tercera etapa llegó uno de sus primeros golpes psicológicos. Con una llegada perfecta para corredores explosivos, Pogačar lanzó su ataque y consiguió hacerse con la victoria, recuperando además el maillot amarillo del líder que había perdido. Era una declaración de intenciones, el campeón había llegado al Tour para dominar. Pero como ocurre en cualquier gran vuelta, la carrera todavía tenía muchos capítulos por escribir. Porque aunque Pogačar había comenzado de manera espectacular, el Tour de Francia nunca es sencillo. 3 semanas de competencia significan desgaste, estrategia, momentos inesperados y días donde incluso los mejores pueden perder terreno. Durante algunos días el maillot amarillo cambió de dueño. La carrera vivió una batalla constante entre los grandes favoritos y Tadej tuvo que afrontar uno de esos escenarios que hacen todavía más grande una victoria, la necesidad de recuperar. Porque ganar cuando todo estaba bajo control demuestra talento, pero recuperar el liderato después de perderlo muestra carácter. Y esa es una de las características que lo han acompañado toda su carrera. Nunca parece entrar en pánico y cuando las cosas se complican, responde. El Tour 2026 comenzó a convertirse entonces en una nueva prueba para su legado. Ya no se trataba solamente de ser el ciclista más fuerte, se trataba de demostrar que también podía manejar la presión de una batalla larga. Y cuando llegó el momento decisivo, Pogačar volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, atacó. Y en la montaña donde históricamente se definen los Tours de Francia, Pogačar volvió a marcar diferencias.
Su equipo realizó un trabajo espectacular, controlando la carrera y preparando el escenario para que el esloveno pudiera demostrar su verdadero nivel. En una de las jornadas más importantes del Tour, Pogačar lanzó un ataque que terminó siendo decisivo. La victoria de etapa en Gavarnie no solamente le dio de nuevo un triunfo parcial, sino que también le permitió recuperar el liderato de la clasificación general. Era un momento clave de su carrera porque el mensaje era claro. Podían quitarle el amarillo temporalmente, podían intentar ponerlo bajo presión, pero mientras Tadej Pogačar siguiera en la carrera nadie podía darlo por derrotado. La camiseta amarilla regresó con su verdadero dueño y esta vez parecía que había llegado para quedarse. Con el paso de los días, Pogačar fue aumentando la diferencia sobre sus rivales. La carrera comenzó a tomar una forma conocida. El esloveno controlando los ataques, el UAE marcando el ritmo y sus rivales intentando encontrar una grieta que simplemente no aparecía. Uno de los momentos más impresionantes llegó en la etapa del 14 de julio, la Jornada Nacional Francesa. Una fecha cargada de historia, un escenario perfecto para que los grandes campeones escriban momentos inolvidables y Pogačar volvió a hacerlo. Atacó en el momento exacto, se marchó en solitario y consiguió una victoria espectacular en Le Lorient, sumando otro triunfo de etapa y aumentando su ventaja en la clasificación general. Pero si había un lugar donde el Tour podía convertirse en historia, era uno de los escenarios más míticos del ciclismo mundial. El Alpe d'Huez, una montaña donde los nombres más grandes del deporte han dejado sus huellas, y Tadej Pogačar decidió escribir su propio capítulo. Cuando llegó el momento definitivo no esperó a que otros atacaran, tomó la responsabilidad y aceleró. Volvió a demostrar una capacidad fuera de lo normal. Su ataque terminó convirtiéndose en una victoria en solitario que confirmó definitivamente su dominio del Tour de Francia 2026. No fue solamente una victoria más, era una victoria simbólica porque cada campeón tiene momentos que definen su legado y para algunos fue ganar su primer Tour, para otros fue una remontada histórica. Para Pogačar, el Alpe d'Huez representó algo más, la confirmación de que seguía siendo el corredor más dominante de su generación. Y lo más impresionante es la edad con la que está logrando todo esto, porque cuando se habla de Pogačar la discusión ya no es únicamente sobre su presente, es sobre dónde puede terminar su legado. Todavía tiene años por delante, todavía puede ganar más grandes vueltas y todavía puede conquistar más monumentos, todavía puede romper más récords. Pero algo ya está claro, Tadej Pogačar dejó de ser una promesa hace mucho tiempo, dejó de ser solamente un campeón. Ahora él es parte de la historia, porque algunos ciclistas ganan carreras y algunos dominan una época, pero unos pocos cambian la manera en la que entendemos un deporte y Tadej parece estar destinado a pertenecer a este último grupo. El niño esloveno que comenzó compitiendo en pequeñas carreras de su país ahora mira de frente a los gigantes del ciclismo. Y mientras siga subido en una bicicleta, el mundo seguirá preguntándose lo mismo. ¿Cuáles son los límites de Tadej Pogačar? Porque hasta ahora parece que todavía no los ha encontrado.